Buenos días con todos. ¿Cómo están? Perfecto, perfecto, dice Matías. ¿Cómo estás? Perfecto, excelente. Ah, Somos siervos de Dios. Podríamos sentirnos como siervos de Dios, pero ¿qué es lo que dice Dios respecto a nuestro servir? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos como siervos de Dios o consideramos ser siervos de Dios? Porque fíjense que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos adoptados como hijos de Dios, pero también comenzamos a pertenecer al reino de Dios. Y en un reino existe el rey y existen los siervos. Y nosotros somos los siervos de Dios a partir de que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que vivamos o no como siervos, ya eso depende de nuestra decisión. Y siervos de Dios involucra muchos aspectos en nuestra vida cristiana, pero existe un aspecto muy importante que casi nunca se habla, por ser un tema muy sensible, porque a veces nos confronta como cristianos, y justamente eso es lo que Dios puso en el corazón de los líderes, y yo me siento ahora bastante tranquilo, a diferencia de otro momento, de tocar este tema, porque si lo puso en el corazón de los líderes y de todo el equipo de líderes, del staff, entonces yo ahora tengo la tranquilidad que es Dios el que ha puesto este tema sobre la mesa, así que con toda esa tranquilidad vamos a poder hablar de uno de los aspectos importantes en nuestra vida de siervos. Pero antes de eso, ¿cuál es el significado de servir desde el punto de vista de Jesucristo mismo? Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 20, versículos 27 y 28. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, como Jesucristo, que es el Hijo de Dios, vino para dar su vida por nosotros y no para ser servido. Entonces, si dice el que quiere ser primero, que sea último, o sea, que ponga antes de él, que ponga al otro. El servir parte porque nosotros comenzamos a poner a las otras personas primero que nosotros. Pongo primero a mi esposa antes que a mí, pongo primero a mi esposo antes que a mí, a mis hijos, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de que cada uno de las personas con quienes yo me rodeo, un día puedan llegar a los pies de Cristo, porque ese es el propósito principal. Entonces tenemos que hacer muchas cosas y ponernos nosotros en último lugar. ¿Para qué? Para que nuestro testimonio sirva y estas personas se sientan atraídas para que un día puedan ser salvos. Sin embargo, nuestra lógica de ser humano funciona al contrario, que esperamos de que todo se acomode a nuestra conveniencia, y cuando las cosas no están bien, nos frustramos y todas esas cosas. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a poner a la otra persona antes que nosotros mismos, las dificultades y todas las cosas que no están bien van a ser pasadas por alto, porque nuestro corazón siempre va a estar de que Jesucristo murió por nosotros. Así que, ¿qué más podría darse en esta tierra? Problemas financieros, problemas de salud, problemas de los que sea. Siempre nosotros vamos a estar poniendo primero a las otras personas antes que nuestros problemas, con el propósito de que las personas se salven. Entonces, el principio de servir es ponernos en último lugar. Primero son todos y el último soy yo. Sí, desde ese punto de vista, eso es lo que Jesucristo enseñó. Esta prédica está basada en Mateo 6, 24. Si nosotros somos siervos de Dios, o creemos ser siervos de Dios, o nos sentimos ser siervos de Dios, vamos a ver cuando Dios nos pone en una balanza, como este versículo que dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
Y termina diciendo lo que está subrayado: no podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, si nos encontramos en una balanza un día, que es muchas veces permanente, nosotros podemos decidir realmente a quién estamos sirviendo. O servimos a Dios, o servimos a las riquezas o a las cosas materiales. Y si yo les pregunto, ¿a cuántos de nosotros nos gusta el dinero? ¿A nadie? ¿Nos gusta o no nos gusta? A mí me gusta. Me gusta el dinero, ¿por qué? Porque me gusta comer bien, me gusta vestirme bien, me gusta viajar, me gusta. Pero una cosa es que te guste el dinero, o sea, es algo necesario, con eso compras, con eso transas, y otra cosa es que vivas enamorado del dinero, que sirvas al dinero, a las riquezas. Primera de Timoteo 6:10, ahora lo tengo grabado ya, y pueden ir si quieren, me pueden acompañar. Primera de Timoteo 6:10, pueden ir en su Biblia. Primera de Timoteo 6:10 dice que el principio de todos los males es el amor por el dinero. En una versión actualizada, que es la traducción al lenguaje actual, dice que nosotros solamente estamos pensando en el dinero y por eso tenemos todos los males que tenemos. Entonces podríamos decir, en base a esta traducción al lenguaje actual, podríamos decir que el amor por el dinero es que todo en mi vida funciona en torno al dinero, que solamente yo pienso en el dinero, que si tengo un problema de salud, lo primero que pienso es cuánto dinero tengo para buscarme el mejor médico para sanar. Y tengo un caso de un amigo que congregaba en una iglesia en Chiclayo, y bueno, sus familiares, él no tanto, pero sus familiares sí. Y tuvo un hermano, joven, 21, 22 años creo, no pasaba de 24 realmente, que tuvo un problema de salud. Hicieron todos los esfuerzos posibles para ponerlo en la mejor clínica privada de Chiclayo. Pero las clínicas privadas no tienen el equipamiento que tienen en el sector público. Entonces llegó un momento que tenían que moverlo de esa clínica a otra clínica que tenía el equipamiento que necesitaban, y así lo movieron como en 2 o 3 clínicas. El problema de salud que tenía relativamente fue solucionándose, pero en este movimiento de las clínicas se infectó con una bacteria y como el sistema inmunológico estaba deprimido, ya no lo pudieron solucionar. Falleció, me contó los números de cuánto habían gastado en todo eso y me dijo, he entendido de que el dinero no soluciona. Puedes tener el dinero que quieras y con eso no puedes comprar salud, comprar vida. Sin embargo, incluso en la comunidad cristiana, cuando tienes alguna dificultad, lo que sea, de salud, o lo que sea, siempre nosotros ponemos nuestros ojos en el dinero. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en el dinero, porque vivimos enamorados del dinero. Entonces, no es malo, yo les decía, que te guste el dinero. ¿A quién no le gusta el dinero? Sinceramente, ¿a quién no le gusta el dinero? Cuando vas y recibes tu pago, uno está animado, ¿cierto? Uno se anima, porque dos de los motivadores más grandes del ser humano es las relaciones sociales. El conversar con alguien te motiva, te sueltas y comienzas a hablar, sobre todo cuando te escuchan. Y otro de los motivadores es el dinero. Cuando recibes el cheque o el pago por el servicio que prestas, te sientes motivado. Entonces, a todos nos gusta el dinero y eso no está mal. No hay que confundir el generar progreso económico, prosperidad financiera, a vivir enamorados del dinero. Muchas personas pueden tener mucho dinero en sus cuentas bancarias, en su patrimonio, ¿sí?, pero no están enamorados del dinero, porque han permitido que Dios ponga un equilibrio en sus vidas, de tal manera que tienen un equilibrio en el gasto, en el manejo de sus recursos financieros y producen dinero. Eso no está mal, pero pueden haber personas que no tienen un sol y que viven enamorados del dinero. ¿Qué significa en la práctica de vivir enamorado del dinero? Que si yo tengo 10,000 soles, lo que quiero hacer es con esos 10,000 soles comprar o darme los gustos que yo quiero. Entonces siempre, si yo tuviera dinero, tuviese esta gran casa, si yo tuviese dinero, mi carro, si yo tuviese dinero, tuviera un negocio. Las grandes empresas en el mundo no se crearon con grandes inversiones de dinero. Se comenzaron a crear con gente que fue a la calle y comenzó a vender y comenzó a crecer, y un día comenzó a crecer y siguió creciendo de manera ilimitada.
Entonces el amor por el dinero no tiene nada que ver con que a nosotros nos guste disfrutar de las cosas de la vida, y para eso se necesita dinero. Entonces, el amor por el dinero es creer que todo se soluciona con dinero. Pensar que todo es dinero, eso es el amor por el dinero. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas, y un día tienes que tomar una decisión. Si realmente quieres servir, dedicar tu vida para servir a Dios, o quieres seguir sirviendo al dinero, a las riquezas y a las cosas materiales. El rey Salomón, en el libro de Eclesiastés, el último versículo termina diciendo que solamente hay dos cosas importantes en la vida: alabar a Dios y obedecerlo. No hay otra cosa más importante en nuestra vida. Así que es la decisión de nosotros. Y además de eso, nosotros sabemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, como dice la palabra de Dios, por la sangre de Cristo. Miren, cuando uno vive en un lugar, por ejemplo, alquilado, nosotros teníamos un departamento en Chiclayo que pagamos un alquiler, y sucede de que el propietario del departamento era tan inoportuno que hay de esas personas que llegan siempre cuando no es el momento adecuado. Y siempre nosotros yo le llamaba, le decía tal día, 7 de la mañana, para poder cancelarle del alquiler. Y justo el momento que nosotros nos sentábamos a tomar desayuno, tocaba la puerta. Era todo el tiempo, parecía sincronizado. Y tocaba la puerta, ¿para qué? He venido a cobrar el alquiler. Cuando uno vive en un departamento alquilado, obviamente tienes que pagar un alquiler. Cuando vives en tu casa que es comprada, pagas servicios y pagas eso. Fíjense que Dios creó todo, el mundo, y nos entregó todo para administrarlo, para disfrutarlo eso. Por lógica, nosotros deberíamos pagar un alquiler, porque estamos viviendo en lo que Dios creó y nos entregó. Si eso fuera un ser humano, nosotros tranquilamente diríamos, ¿sabes qué? Hoy tu casa, sí, me estás alquilando, y pagaríamos, ¿no? Entonces, pero Dios nos entregó todo para disfrutarlo, para administrarlo, dice en el libro de Génesis, cuando lo entregó a Adán. Todo lo creó para que nosotros lo podamos disfrutar, administrar, y nosotros nos desviamos de su plan. Y después que nosotros nos desviamos, todavía además de eso, Dios envía a Jesucristo, a su Hijo, a rescatarnos de esa vana manera de vivir. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Dios, después que nosotros nos desviamos de su plan, además de eso, Él envió a Jesucristo para que nos rescate. Y nosotros no fuimos rescatados por oro o por plata, porque en la humanidad, si a alguien lo sentencian, alguien va y paga la fianza y dice, ¿cuánto es la fianza para que él salga libre? Tanto. Pero nosotros fuimos rescatados por la sangre de Cristo. Imaginémonos qué tan profundo es el amor de Dios por nosotros, que nos dio todo, creó todo para que lo disfrutáramos. Nosotros nos desviamos y envía a Jesucristo a morir por nuestros pecados para que seamos rescatados. Y además de eso, Dios siempre está interesado en que en nuestra vida haya paz, y nos está guiando en ese camino para que nada de las cosas de nuestro día a día se convierta en un afán. Si yo tengo que trabajar a las 8 de la mañana, pues me levanto y voy corriendo, y lo único que estoy pensando es en el trabajo. No tomo desayuno y no disfruto ni siquiera un rato con mi esposa, con mis hijos. O si tengo un negocio, duermo a las 11, 12 de la noche. Nosotros, me acuerdo, cuando teníamos el restaurante, dormíamos a veces 3 de la mañana. Y levantaba a 6 de la mañana con las mismas para poder armar todo para el restaurante. Y era prácticamente todo el día, era trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo. Y no tienes un espacio para nada. Pero Dios está interesado que nuestra vida no sea una vida de afán, de frustraciones. En Filipenses 4, 6
y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, siguiendo el resumen, Dios crea la tierra, crea todos los recursos, nos da para administrarlo, para disfrutarlo. Nosotros nos alejamos de Dios a partir de Adán, y Él envía a Jesucristo para que nosotros seamos rescatados por su sangre preciosa, y además de eso, Él está interesado en que nosotros tengamos una vida de paz. ¿Sí? Nos trae su presencia para que nosotros vivamos una vida de paz y podamos disfrutar realmente del sentido de la vida que Él tiene preparada para nosotros. Pero nosotros todavía seguimos tercos y seguimos afanados. ¿Por qué? Porque estamos enamorados del dinero, y el principio de todos los males es el amor por el dinero. Pero además de eso, todavía como para poner un broche, Dios también está interesado en nuestra prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. O sea, nosotros seguimos viviendo afanados. Dios dice, ven que yo te voy a dar paz. Dios nos rescata, nos trae a su presencia para vivir en paz, para disfrutar. Pero además Él también está interesado en nuestra prosperidad, que es lo que nosotros buscamos en nuestras fuerzas. Y Dios también está interesado en nuestra prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Pero siempre Dios hace las cosas de una manera adecuada, de una manera correcta, de una manera perfecta. Y nosotros queremos buscar prosperidad en nuestras fuerzas, a nuestra manera, pero Dios dice que nosotros, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. En 3 de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo, dice, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, el prosperar desde el punto de vista de Dios en nuestra vida es importante, pero Él lo relaciona directamente con la prosperidad de nuestra alma. Que nosotros prosperemos así como prospera nuestra alma. ¿Cuál sería el sentido, por ejemplo, de acumular dinero, riquezas y no saberlo en qué usar? Tengo un familiar muy cercano que se sentó un día conmigo a conversar y me comenzó a contar todos sus afanes, todas sus preocupaciones. Y me dice, ¿qué hago con esto? Le digo, véndelo, pues, este recurso que tienes. Y era una cantidad fuerte, y ya mucho mayor, más de 80 años. Y me dice, ¿y qué hago con el dinero de la venta? Si ahora no lo puedo ni siquiera disfrutar. Y le digo, ¿te das cuenta cuál es el sentido de tu vida? Te trabajaste duro todos los años de tu vida, hasta el día de hoy. Ahora tienes todo lo que en la parte material, y podrías venderlo y disfrutar, pero ya ni siquiera lo puedes disfrutar. Y muchas veces va a pasar esto en nuestra vida, de que vamos a pasarnos enfocados en el dinero, enfocados en las cosas materiales, y todo funciona en torno a eso, y no disfrutamos el día a día. Un fin de semana podrías irte y disfrutar con tu esposa, con tus hijos, podrías comprarte la ropa que te gusta, podrías comer lo que realmente te gusta, y un día puedes visitar al lugar que te gustaría visitar, pero no. Preferimos acumular riquezas, acumular dinero y eso, y al final de cuentas termina tus días en esta vida, y mucho pasa de que cuando los padres dejan ciertas herencias en terreno, en dinero, la familia se destruye porque los hijos piensan de que no ha habido una distribución equitativa y todas esas cosas. Y Dios lo que quiere sí es que prosperemos, pero dice prospera así como yo quiero que tú seas prosperado, pero así como prospera tu alma. Y cuando nosotros prosperamos, nuestra alma significa que estamos prosperando de acuerdo a la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo nos va dando discernimiento para poder entender las cosas importantes de la vida. Entonces, cuando prosperamos desde nuestro interior, nosotros sabemos de que lo que dice Salomón, que nosotros disfrutemos, dice, del fruto de nuestro trabajo. El trabajo también es para disfrutar. ¿Quieres darte un gran paseo con tu familia? Hazlo también, ¿no? No es, el trabajo no es solamente para trabajar y generar dinero y pensar que eso es lo más importante en la vida. Entonces Dios también, además de que Dios creó todo lo que nosotros podemos ver, nos entregó todo para disfrutarlo, todo lo que existe en el mundo, en la tierra, todo lo que se produce. Además de eso, cuando nosotros nos alejamos a partir de Adán, envió a Jesucristo para rescatarnos, y fuimos rescatados por la sangre de Cristo. Además de eso, dice que Él nos trae a su presencia, pero Él está interesado en que nosotros vivamos en paz y nos alejemos de los afanes y las frustraciones de la vida. Pero además de eso, también Él quiere que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida. Imagínense, ¿qué cosa más completa podría haber en un plan
¿Qué es? Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida, pero lo que sucede es que nosotros vivimos enamorados del dinero y de las cosas materiales. Entonces les decía, si uno utiliza una casa que te alquila, uno paga el alquiler, y eso es lo lógico. Si uno utiliza un recurso que alguien te provee, pagas por el uso de ese recurso. Y lo lógico debería ser que si nosotros vivimos en esta tierra que fue creada por Dios, y que todo lo que produce, todo lo que somos, proviene de Él, lo lógico sería que nosotros paguemos por ese uso de todo lo que hacemos, ¿cierto? En la lógica humana eso debería ser. Sin embargo, Dios no estableció los diezmos y ofrendas por esa razón. La razón por la que Dios estableció los diezmos y las ofrendas es para desprendernos de nuestro amor por el dinero. Lo lógico en la humanidad es que si yo te doy una casa, tú pagas. Lo lógico en nuestra humanidad, desde lo que Dios nos provee, debería ser, ¿sabes qué? Vivimos en esta tierra, respiramos el aire, comemos todo lo que produce la tierra y todo eso proviene de Dios. Hay que pagar una renta por eso. Eso debería ser lo lógico. Pero Dios estableció los diezmos y las ofrendas porque nos ama tanto y quiere alejar nuestro corazón del amor por el dinero. Entonces, nuestra vida de servir a Dios, un día vamos a sentirnos confrontados y vamos a tener que tomar realmente una decisión. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Y mientras nosotros estemos enamorados del dinero, aun cuando creamos que estamos sirviendo a Dios, lo que estamos haciendo realmente es servir todavía el dinero. En la práctica lo que estamos haciendo es de que necesito producir más dinero para mañana, necesito trabajar más tiempo, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para el estudio bíblico, no tengo tiempo para estudiar en la mañana, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para discipular a mis hijos, no tengo tiempo para compartir la palabra de Dios con nadie. ¿Por qué? Porque tengo que ocupar mi tiempo en producir dinero, en trabajar. Y si no produzco, estoy perdiendo tiempo. Porque la vida de servir nosotros siempre lo tomamos como un tiempo que se desperdicia. Voy a desperdiciar mi tiempo hablándole a esta persona de Dios sin nunca va a entender. Voy a desperdiciar mi tiempo yendo un rato al estudio, tal, porque no voy. Y eso no quiere decir de que nuestra relación con Dios sea el venir a la iglesia o el ir al estudio. Nuestra relación con Dios es personal y lo podemos hacer en nuestra casa y darle 10 minutos, 20 minutos de nuestro tiempo para conversar con Dios. Pero es parte de nuestro crecimiento como cristianos y como cuerpo de Cristo también congregarnos, estudiar, nos edificamos unos a otros. Pero para el ser humano es un desperdicio hacer esas cosas. Para el ser humano es un desperdicio hablarle a alguien de Dios. Lo importante es que tengo que estudiar, lo importante es que tengo que trabajar, tengo que tener más títulos. Eso es importante para nuestro humano. Pero no es importante y es un desperdicio para nosotros invertir un poco de nuestro tiempo en las cosas de Dios. Sin embargo, yo quiero recordarles algo que me quedó grabado muy bien cuando me acuerdo que una vez hice un estudio sobre el día en que Jesucristo fue crucificado y hay un pasaje que dice que mucha de esa sangre que Jesucristo derramó fue desperdiciada. Y Dios sabía que mucha de esa sangre que Jesucristo derramó iba a ser desperdiciada. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que todos sepan el amor que Él nos tiene y que todos sean salvos. Sin embargo, Él sabía que todos no íbamos a entender y que mucha de esa sangre, porque Dios pagó el rescate de toda la humanidad, pero de toda la humanidad, un pequeño porcentaje son quienes tratamos de buscarlo a Dios como Él dice. Entonces, mucha de esa sangre que fue derramada por Jesucristo en la cruz fue un desperdicio. Pero los pocos que pudieron entender el propósito de Dios, pues comienzan a ser salvos. Y Dios no miró que la sangre de su Hijo se iba a desperdiciar y Jesucristo dijo, voy a desperdiciar mi sangre para que... No, si todos no se van a salvar, mejor no voy a la cruz. Y nosotros, si esta persona no me entiende lo que dice la palabra de Dios, entonces es un desperdicio seguir hablándole de Dios. Así es como es que nosotros miramos. Sin embargo, el transformar a las personas no lo podemos hacer nosotros, sino la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y nosotros estamos llamados a ir y a ser discípulos, a sembrar la palabra, a servir en las áreas donde Dios nos mande, sea en nuestro hogar, sea en la congregación y así.
Entonces, Dios estableció los diezmos y las ofrendas para desprendernos de nuestro amor por el dinero. ¿Y qué es el diezmo? El diezmo es el 10% de lo que Dios te provee. Si ganas una cantidad X, ponte 100 soles en un mes, pues el 10%, ese es el diezmo. El 10% de 10 soles es un sol y el 10% de un sol es 10 céntimos. O sea, no hay pretexto de que no tengo para diezmar. El 10% de 10 soles es 10 céntimos y de 100, 10 y de 1000, 100 soles y así. Que es muy diferente a lo que se considera en el mundo como limosnas. Porque limosnas es, bueno, me sobra un poquito y a eso le doy, pues es limosna. Eso es completamente diferente. El diezmo es el 10%. Y si tienes un negocio, pues tendrías que sacar todos tus estados financieros y decir, bueno, esto es lo que me está produciendo y el 10% de eso es mío, perdón, de Dios, y el resto es pues obviamente mi ganancia, ¿no? Para crecer. Pero el 10% es la 10ª parte de lo que Dios te provee en un determinado tiempo, mensualmente, anualmente, lo que sea. ¿Y qué sucede? En Malaquías 3, del 6 al 7 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Qué significa volveos a mí? Significa de que estamos andando en sentido contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Porque ¿cómo es que alguien le dice, vuelve a mí? Si alguien está caminando en sentido contrario tuyo, te dicen, Rodolfo, un ratito, vuelve a mí, ¿no? Es porque estás andando en un sentido contrario. Y lo que Dios dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces nosotros, ¿en qué hemos de volver? Dios, pero estoy estudiando la palabra, voy a la iglesia, me congrego, todo lo que tú dices, sí, pero ¿y por qué tú dices, Dios, volveos a mí? Y el versículo 8 de Malaquías 3 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. O sea, el no tener una disciplina de diezmos y ofrendas, lo que nosotros estamos haciendo en la práctica, desde el punto de vista de Dios, es robando a Dios. A veces nosotros pensamos, bueno, es interpretación. No hay nada más que interpretar, es completamente claro. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Podríamos decir, Dios, pero estoy estudiando tu palabra, voy a los estudios, voy a la iglesia, esto y todo. Y tú me dices, vuélvete a mí. ¿Cómo es eso de que vuélvete a mí? Pues en los diezmos y en las ofrendas. Sí, pero no tengo lo suficiente para diezmar, para ofrendar. Pero el diezmo es el 10%. Sí, pero es mi dinero, pero es mi esfuerzo, mi trabajo. Y yo te pregunto, ¿quién te dio la vida? ¿Quién te da la salud? ¿Quién te da la inteligencia? Sí, pero eso es mi conocimiento. ¿Sí? ¿Quién te da la capacidad de poder aprender lo que aprendes? Mis títulos y todo creemos que es nuestro, y eso es una lucha tremenda, porque lo digo porque personalmente también he tenido esa experiencia, y tienes una lucha tremenda, decir, pero es mi dinero, y cómo, pero ora, y un día Dios va a ser quien te va a poner esa convicción si es que no lo estás haciendo. Las estadísticas dicen de varios estudios que se hacen en las iglesias en el mundo, que las personas que se congregan confiesan diezmar dentro del 100%, el 5% confiesan diezmar. Pero cuando han hecho algunos estudios para auditar sus estados financieros, se ha encontrado de que de ese 5% realmente, los que realmente diezman y cuadran con sus estados financieros son el 3%. O sea, 2% encima son mentirosos, aparte que no están diezmando, encima están mintiendo. En conclusión, del 100% de personas que congregan en una iglesia, solamente el 3% diezman u ofrendan. O sea, de 100 personas, 3 personas diezman u ofrendan. Es una estadística desalentadora, pero eso es la realidad. Porque nosotros confundimos de que todo está bien y que el tema del dinero es un tema ya mío. Y pensamos de que, pero si diezmo, ¿y qué van a hacer con mi diezmo?
¿Y a dónde va a ir esto? Si nosotros diezmamos, lo que hagan con ese dinero ya no es nuestro tema. Es el tema de ellos con Dios, de quien maneja los recursos. Y nosotros no lo hacemos ¿para qué? Yo estoy diezmando para que mira cómo crezcan las cosas, mira, esa es parte mía. No, nosotros, el propósito de Dios para que nosotros hagamos diezmos y ofrendas es para desprendernos de nuestro amor por el dinero y por las cosas materiales, punto. Entonces, versículo 9 todavía sigue diciendo, malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Eso, además, trae maldición a nuestra vida, porque es una desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, vamos a encontrarnos con problemas financieros, con problemas de salud, con problemas de lo que sea. El principio de todos los males es el amor por el dinero. Entonces uno se afana, físicamente se expone más de lo que debería dar su organismo y trabaja más y un tiempo resulta los problemas de salud y etcétera. Todo, ¿por qué? Porque el principio de todos los males es el amor por el dinero. Malaquías 3, 11, 12 dice, pero si nosotros nos alineamos en esta parte de la Escritura con los diezmos y las ofrendas, Dios va a traer bendición para nuestra vida. Versículo 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea, si nosotros obedecemos en los diezmos y las ofrendas, dice la palabra de Dios que abrirá los cielos, ¿sí? Abrirá los cielos y habrá abundancia en nuestra vida. La vida eterna no empieza cuando nosotros terminamos nuestros días en la tierra. La vida eterna empieza cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna está directamente relacionada con una vida abundante. ¿Y qué es una vida abundante? Es que tú disfrutas en abundancia la vida en todas las áreas. Disfrutas de las relaciones con las personas que amas, disfrutas de lo que Dios ha entregado para que nosotros lo podamos, valga la redundancia, disfrutar, viajar, comer y todo. Sí, pero en un equilibrio, que prosperamos de acuerdo a cómo prospera nuestra alma. Entonces, podemos vivir una vida de abundancia antes de que nuestros días en esta tierra se hayan terminado. Dios, en la medida que nosotros nos disciplinamos y nos ponemos en línea en esta parte de su palabra, Dios ofrece, dice, y reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? Todos nuestros afanes, nuestros deseos de la carne, que llega el dinero y me compro esto y lo acabo y termina el mes y estoy ajustado y no tengo para lo que realmente necesito. Reprende también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de tu tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Pones un negocio y el negocio no prospera, vas a un trabajo y las cosas no van bien. O sea, todas esas cosas Dios va a ir alejando de nuestra vida. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Pero no es una prédica para promover el diezmo, porque no es una persona que te tiene que decir que tú deberías alinearte en los diezmos y ofrendas. No es el pastor, no son los líderes, no es una prédica, sino quien debería poner convicción en tu corazón de diezmos y ofrendas es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9, 6, 7 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. No dice, cada uno dé como alguien le dijo, como le dijo el pastor, como le dijeron los líderes, como dijo la prédica. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, o sea, no con esos conflictos de que sí, pero es mi dinero, no con frustración, sino dice, ni por necesidad. O sea, Dios, no es un tema de hacer negocios con Dios. Tu palabra dice que si yo diezmo, abrirás los cielos y la tierra para que sobreabunde. Ah, Señor, ¿sabes qué? Yo necesito mucho dinero, así que voy a comenzar a diezmar, porque tu palabra dice que tú me vas a multiplicar, como dicen muchas iglesias de la prosperidad. Tu diezmos, tus ofrendas, porque Dios te multiplicará. No se trata de eso. Dice, no diezmas con tristeza y no diezmas por necesidad. Dice,
Porque Dios ama al dador alegre, o sea, en paz. Y esa paz solamente va a provenir de la palabra de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Dios es el que tiene que poner convicción en tu corazón de diezmos y ofrendas. Cuando tú lo crees, cuando tú crees la palabra de Dios y quieres poner en práctica lo que dice la palabra de Dios, eso va a determinar tu iniciativa de diezmos y ofrendas. Ok, pero todavía tengo confusiones sobre eso. ¿Y cómo hago? Pues lo normal que se debería hacer, yo también tenía esa confusión un tiempo. ¿Y dónde diezmo? Pues nosotros diezmamos donde sentimos que nos alimentamos de la palabra de Dios. Si tú crees que tú te alimentas de la palabra de Dios en ese lugar, ahí diezma. Yo tenía esa confusión un tiempo, decía, y sí, yo sé que tengo que diezmar, pero bueno, pero ¿dónde es que voy a diezmar? Luego Dios me hizo entender claramente, ¿dónde proviene tu alimento espiritual? Ahí es donde deberías diezmar. Porque no puedes tener un alimento espiritual en un lugar y diezmar en otro lugar, por ejemplo. Porque entrarías en un conflicto de doctrinas, podría ser, por ejemplo. Entonces, los diezmos y las ofrendas, Dios tiene que ponerte la convicción en tu corazón, pero además lo deberías hacer si es que Dios ya pone en tu corazón en donde tú sientes que está siendo alimentado por la palabra de Dios. Y luego, punto, hasta ahí llegó tu asunto con Dios. ¿Qué pasa de ahí con el dinero que tú diezmas para adelante? Ese es un tema de quién recibe el diezmo con Dios. Pero además, para terminar, también es importante que tengamos claro que nosotros podemos diezmar parte de nuestro tiempo. Ayer se acercó una persona y me dijo, nunca sabía que podía diezmar mi tiempo. Y sí es cierto, ahorita no tengo trabajo, no tengo para poder, pero sí tengo un tiempo disponible que podría dar para lo que se necesite hacer. Hay muchas personas en esta congregación que son los voluntarios, que somos los voluntarios, porque nosotros somos parte de los voluntarios también, que diezmamos nuestro tiempo. Parte de nuestro tiempo, una porción de nuestro tiempo destinada ¿para qué? Para servir a la obra de Dios. Para venir a la iglesia, servir en la cafetería, servir en la limpieza. Es más, termina la prédica de repente y también sirves cuando te sientas y conversas con alguien y le ayudas a entender algunas cosas que no sabe. Pero como vivimos afanados y enamorados del dinero y de nuestras cosas materiales, termina, y no estoy juzgando a nadie, alguna vez yo también lo he hecho, termina la prédica y sales disparado porque estás afanado en las cosas de tu vida. Y muchas veces nos perdemos el disfrutar de conocer a otras personas y compartir con otras personas. Y eso también es parte de diezmar nuestro tiempo. ¿Para qué? Para que otras personas vayan siendo edificadas, que es el propósito y es la obra de Dios. Juan 6:27 dice, trabajen pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Lo que quiere decir es que el único trabajo donde Dios ha puesto un sello de aprobación, es como cuando tú vas a hacer una construcción y el proyecto está aprobado, cuando ya está sellado por el que decide. Entonces dice que Dios ha puesto sello de aprobación solamente en el trabajo que es su obra, que es que más personas se salven. Ese es el único trabajo realmente que tiene sello de aprobación de Dios. Todo lo otro que hacemos es parte de nuestra vida, pero realmente lo importante ante los ojos de Dios, y ahí es donde nosotros tenemos que enfocar nuestro servicio, es que las personas se salven. ¿Y cómo es que se salvan? Cuando conocen más de la palabra de Dios, cuando van siendo edificados y ellos van sirviendo para multiplicar la palabra de Dios en las áreas donde se socializan, y el plan de Dios es que más personas conozcan de Él y que más personas se salven. Entonces, en resumen, tenemos que Dios, para terminar, Dios creó todo para darnos que lo administremos, que lo disfrutemos. Nosotros nos alejamos, a partir de Adán, Él envió a rescatarnos, y cuando nos rescata nos trae su presencia para que podamos tener una vida en paz, sin afanes, pero además de eso Él también quiere que prosperemos, así como prospera nuestra alma. Dice, pero hay una cosa importante y determinante en nuestra vida cristiana,
que para desprendernos completamente del amor por el dinero tenemos que hacer una disciplina de diezmos y ofrendas. La parte financiera es un tema muy delicado en nuestra vida personal, en nuestra vida cristiana, y para eso la iglesia y Juan tienen en el corazón también ser transparentes con el manejo de los recursos de la iglesia. Así que voy a orar antes de darle pase a Juan para terminar. Gracias Dios por este día, gracias por tu palabra, Señor, y que sea tu palabra la que se quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que lo pongamos en práctica. Que seas tú, Señor, poniéndonos convicción, iniciativa de diezmos y ofrendas, Señor, porque tú también quieres traer bendición que sobreabunda en nuestra vida, amado Padre Celestial.